Me llamo Emiliano y tengo 32 años. Antes de todo esto, vivía en una comunidad pequeña cerca de Jerez. Allí trabajaba como chofer de una empresa de agroquímicos que hacía entregas a ranchos, invernaderos y viveros de los alrededores. Era un trabajo sencillo, pero constante. Empecé con ellos después de haber dejado la secundaria sin terminar, porque en mi casa hacía falta dinero. Desde los 16 me movía en lo que cayera, cargar costales, limpiar establos, repartir cilindros de gas. No era flojo, pero tampoco ambicioso. Solo quería trabajar y tener lo necesario. Mi jefe en esa empresa me tenía confianza porque era puntual y no metía ruido. Me asignaba rutas largas, donde pasaba el día completo recorriendo veredas y caminos de terracería. Yo manejaba una camioneta vieja de redilas, y aunque no tenía aire ni estéreo, me acostumbré a ella. Así pasaron los años, hasta que un accidente menor con el camión de reparto me dejó fuera por un tiempo. La empresa recortó personal, y yo quedé sin trabajo. Fue en esa temporada que conocí a una señora en la central de abastos, que me ofreció empleo como auxiliar en una tienda de ropa al mayoreo en San Luis Potosí. Era negocio de su hermano, y estaban buscando a alguien de confianza para descargar mercancía y apoyar en el inventario. Me pareció buena idea. Me mudé a la ciudad, renté un cuarto pequeño y empecé ahí. La tienda estaba en un local amplio, dentro de una bodega compartida con otros comercios. Vendían ropa de marca, algunas originales, otras de imitación fina, pero a precios elevados. Atendíamos por cita y teníamos clientes frecuentes, revendedores, incluso algunos que llevaban su mercancía a otros estados. El ambiente era distinto al que conocía, más limpio, con horarios más fijos y sin el desgaste físico de antes. Me acostumbré rápido. Fue ahí donde conocí a Raúl. Él ya llevaba años en el negocio. Era el encargado de ventas, un tipo de unos 35, hablador, carismático, siempre pendiente de todo. Desde el primer día se me acercó, me explicó cómo se organizaban los paquetes, cómo etiquetar, cómo recibir a los clientes. Me ayudó sin que se lo pidiera. Me cayó bien al principio. Con el tiempo noté que era demasiado cercano con el jefe. Siempre lo alababa, reía fuerte en sus chistes y se ofrecía para todo. Yo prefería mantenerme al margen, hacer mi parte y regresar a casa. Raúl notó que no buscaba amistad y empezó a ser más seco. No hubo pleito, pero se distanció. Me pareció mejor así. Después de unos meses, nos anunciaron que se integraría una nueva empleada al área de atención a clientes. Era esposa de Raúl. Se llamaba Brenda. Alta, delgada, cabello oscuro, siempre maquillada, ropa apretada y una sonrisa fija que no se le borraba. Desde que llegó se mostró muy confiada, como si conociera todo, aunque apenas estaba aprendiendo. Hablaba fuerte, se metía en todas las conversaciones, se reía de cosas que nadie decía. A varios les pareció simpática, yo la sentí invasiva. Ese mismo mes me asignaron tareas de mayor responsabilidad. El jefe me dijo que había notado mi disciplina, que confiaba en mí, y me dejó encargado del inventario completo. Eso implicaba tener llave de la bodega, revisar pedidos y coordinar entregas. Era un paso importante. Me sentí orgulloso. Días después, Raúl se me acercó para felicitarme. Lo hizo con una actitud más suave, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Me dijo que Brenda y él querían invitarme a cenar como agradecimiento por ayudarla en su primer mes. Acepté con duda, pero sin negarme. Fui a su casa un sábado. Vivían en un departamento de interés social, en la salida hacia Matehuala. Me recibieron con comida caliente, cerveza fría y música suave. Comimos carne guisada, arroz, frijoles y tortillas hechas por ella. Más tarde llegaron dos vecinos, prendieron el carbón, sacaron botanas. El ambiente se relajó. Raúl empezó a tomar más de lo que podía, y para la medianoche ya estaba casi dormido en el sofá. En ese momento, Brenda se me acercó de forma distinta. Se sentó junto a mí, muy cerca. Empezó a preguntarme cosas personales, a hablar bajito, a elogiarme. Dijo que era guapo, que olía rico, que debía tener muchas novias. Yo respondí sin darle entrada, pero ella no se detenía, hasta que intentó besarme. Me hice hacia atrás de inmediato. Le dije que no, que eso no podía ser, que su esposo estaba ahí mismo.
Me miró con burla y dijo que no me hiciera el inocente, que no era la primera vez que pasaba algo así. Me sentí incómodo, sucio. Me levanté, le dije que me tenía que ir y salí sin esperar respuesta. El lunes, cuando regresé al trabajo, actuaron como si nada hubiera pasado. Ella me saludó como siempre, sonriendo. Raúl me preguntó si me había gustado la comida. Todo parecía normal, pero yo estaba tenso, en alerta. Pensaba que tal vez se harían los desentendidos. Traté de mantener distancia, trabajar sin involucrarme, ignorarla. Pero Brenda no se detuvo. Me buscaba para cualquier pretexto. Me pedía ayuda para mover cajas, aunque podía hacerlo sola. Me llamaba para preguntarme tonterías. Me tocaba el brazo, el hombro, se acercaba demasiado. Yo seguía firme, evitaba cualquier contacto, respondía lo mínimo. No le daba espacio, pero ella no parecía darse por vencida. Una tarde, después de comer, fui al baño del fondo. Era una zona pequeña, con una puerta de metal que no cerraba bien. Apenas entré y me encerré. Alguien empujó la puerta con fuerza. Era Brenda. Me miró fijo y dijo que no servía de nada resistirme, que al final iba a ser suyo. Empezó a desabotonarse la blusa. Yo me quedé congelado. Le pedí que saliera. Le dije que no quería nada con ella. Me miró con rabia. Se vistió de golpe y se fue. No pasó ni media hora cuando me buscó en el almacén. Me sonrió de forma extraña y me dijo que me iba a arrepentir, que nadie la dejaba con la palabra en la boca. Me quedé callado. Me di la vuelta y seguí trabajando. Desde ese día las cosas comenzaron a torcerse. Primero empezaron a descontarme dinero de la nómina. Me dijeron que eran ajustes de inventario. Luego me asignaron horarios cruzados. Cambiaron mi función sin avisar. Me quitaron las llaves de la bodega. Cuando pregunté, el jefe solo dijo que era por rotación, pero no me miraba a los ojos. Luego vinieron los problemas físicos. Dolor constante en los hombros, insomnio, pesadillas, manchas en la piel. Un día amanecí con un moretón en el cuello. Fui al doctor, me mandaron análisis, todo salió normal, pero yo me sentía cada vez peor. Mi celular se volvió loco, se borraban contactos, llegaban mensajes que desaparecían. Una noche, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. Nada faltaba, pero sentí un escalofrío. Todo era extraño, el ambiente, los olores, los días. Mi abuela, que vivía en un rancho cercano, me llamó. Dijo que me notaba raro, que mi voz no era la misma. Fui a verla, y al verme, lo primero que dijo fue que traía algo encima, que no era casual, que alguien me estaba trabajando. Me llevó con una curandera que conocía desde joven, una señora llamada Tomasa, que vivía en un caserío más arriba. Desde que llegamos, sentí el cuerpo pesado. El aire olía a hojas secas y aguardiente. Me hicieron pasar. La mujer no me hizo preguntas. Solo me observó, me limpió con un ramo de albahaca y luego quemó algo en un sartén viejo. Dijo que lo que tenía no era simple envidia. Era un trabajo amarrado, con intención, con coraje, que alguien quería verme arrastrado. Le pregunté si podía saber quién. Me dijo que sí, pero que en el fondo yo ya lo sabía. Doña Tomasa me pidió que regresara 2 días después con algunas cosas. Quería una camisa mía usada, una prenda interior, una tira de mi sudor recogida con una tela blanca y una vela roja. Me dijo que iba a hacer una limpieza fuerte, porque lo que me habían echado no era cosa leve, que si no se rompía pronto, podía quedarse pegado a mí durante años. Me costó conseguir todo. No tenía la cabeza clara. Olvidaba cosas. Me despertaba en la madrugada con ansiedad. Sentía que me observaban todo el tiempo. Regresé con lo que me pidió. La noche estaba pesada, sin viento. Al llegar, me hizo pasar directo a un cuarto al fondo, donde el piso era de tierra apisonada. Me indicó que me quitara los zapatos y me sentara en un círculo de sal que ella misma había marcado. Encendió 3 velas, una blanca, una negra y la roja que yo llevé. Empezó a quemar hierbas, a caminar alrededor de mí con un gallo en las manos, murmurando cosas que no entendía. Yo sudaba, aunque el lugar estaba frío. Sentía el estómago revuelto. De repente, comenzó a soplar una especie de humo oscuro sobre mi pecho. Dijo que ahí estaba el nudo, que desde ahí me habían amarrado, que el trabajo estaba hecho con deseo y rabia al mismo tiempo.
Dijo que el cuerpo que me estaba absorbiendo no buscaba cariño, sino dominio, que lo que querían no era tenerme, sino que yo no fuera de nadie más. No mencionó nombres, pero todo lo que decía coincidía: el malestar, la sensación de vacío, el deterioro físico. Me pidió que no rompiera el círculo de sal hasta que las 3 velas se consumieran. El ritual duró casi 1 hora. Al final, me roció con un líquido oscuro que olía a alcohol y romero, y me pidió que no hablara con nadie esa noche, que llegara directo a casa y durmiera solo, con una vela blanca encendida y un vaso de agua al lado de la cama. Esa noche dormí profundo por primera vez en semanas. No tuve pesadillas. Desperté con la ropa empapada de sudor, pero con la cabeza más clara. Al día siguiente, volví al trabajo. Las cosas parecían tranquilas. Brenda me saludó de lejos, sin la sonrisa fingida de siempre. Raúl ni siquiera me volteó a ver. Pensé que quizás lo peor ya había pasado. A los 3 días, el jefe me llamó a su oficina. Me dijo que por temas administrativos iban a reducir personal. Me entregó una hoja de finiquito con una cantidad ridícula. No me dio opción, solo firmé. Tomé mis cosas y me fui. Afuera, Brenda me vio salir. No dijo nada, pero su mirada era seca, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Volví a casa de mi abuela esa misma noche. Le conté todo. Me dijo que eso era una reacción del trabajo que habían intentado cortar, que cuando se rompe una amarra de ese tipo, la persona que la lanzó puede contraatacar. Doña Tomasa también lo dijo. Me explicó que hay gente que no acepta perder el control, que cuando ve que su presa se les escapa, hacen otro intento, más fuerte, más retorcido. Me advirtió que no debía ceder, que bajo ninguna circunstancia debía volver a verla, hablar con ella, ni cruzarme con su sombra. Me dio un patuá, una bolsita cosida a mano con tierra, cabello de gallina y otras cosas que no me explicó. Me dijo que lo usara colgado al cuello, por dentro de la ropa, que no lo mostrara, que no lo soltara ni lo dejara caer. Era mi escudo. Durante una semana todo estuvo tranquilo. Empecé a dormir mejor, comía con más apetito y salía a caminar en las tardes. Pensaba que lo peor ya había pasado, pero una tarde, al ir al centro del municipio por unos encargos, la vi. Estaba parada en una esquina, junto a un puesto de flores. Tenía el cabello recogido, lentes oscuros, ropa diferente. Al principio no la reconocí, pero cuando volteó, supe que era ella. Me miró de frente. No sonrió. No hizo gesto alguno. Solo me observó un par de segundos y cruzó la calle. Sentí un golpe en el pecho, como si alguien me hubiera empujado por dentro. Esa noche, el aire de la casa estaba espeso. Sentía como si algo invisible se hubiera metido por las ventanas. Dormí poco. Soñé con ella. En el sueño no me hablaba. Solo me miraba desde un rincón. Yo intentaba moverme, pero no podía. Desperté sudando, con la garganta seca y el cuerpo entumido. Al día siguiente, el celular empezó a vibrar a cada rato. Eran llamadas sin número, silencios largos, suspiros al otro lado. No respondí ninguna, pero el ambiente empezó a ponerse raro. Los animales de mi abuela no paraban de ladrar en las noches. Las plantas del jardín se secaron en 2 días. Una gallina apareció muerta, con los ojos abiertos y la lengua afuera. Volví con doña Tomasa. Me dijo que el lazo no se había roto por completo, que ella había intentado rehacerlo, pero de otro modo, más sutil, más profundo, a través del deseo. Me explicó que ese tipo de brujería no obliga, seduce, entra en los pensamientos, en los sueños, en los momentos de debilidad. Dijo que lo peor no era lo que ella me hacía, sino lo que podía hacer que yo deseara. Me mandó a preparar otro ritual, esta vez más fuerte, pero me advirtió que si antes de eso yo cedía, aunque fuera un momento, todo el trabajo se echaría a perder, que si la buscaba, la miraba con deseo, si siquiera pensaba en ella con ansias, el vínculo se volvería a sellar, más profundo que antes. Volví a casa decidido a resistir, pero no lo logré. 3 días después, en la madrugada, me desperté con una ansiedad inexplicable, como si algo dentro de mí me empujara a salir. No pensaba con claridad. Me vestí, tomé las llaves, y sin planearlo, caminé hasta donde sabía que ella vivía.
Cuando llegué, estaba oscuro. Toqué el timbre sin pensarlo. Nadie respondió. Me quedé ahí parado. Sentía un ardor en el pecho. Quería irme, pero no podía. Estaba por darme la vuelta cuando la puerta se abrió. Era ella. No dijo nada. Solo se hizo a un lado y me dejó pasar. Entré como un zombi. Todo en la casa estaba igual. El mismo aroma a incienso. Las velas encendidas. Un trapo rojo sobre la mesa. Me senté sin pensar. Ella caminó hasta mí. Se sentó en mis piernas y me acarició la cara. No sentí ternura. No sentí deseo. Sentí vacío. Pasó lo que tenía que pasar. Esa noche dormí en su casa. Al amanecer, ella me preparó café, como si nada. Me dijo que lo sabía, que yo iba a regresar, que nadie se resistía por tanto tiempo. Yo no respondí, solo asentí. Me sentía sucio, confundido, pero al mismo tiempo incapaz de moverme. Volví a casa con la cabeza baja. No le conté nada a mi abuela. Guardé el patuá en un cajón y lo olvidé. Los días siguientes volví a verla. 1, 2, 3 veces por semana. A veces la buscaba yo, a veces era ella quien me llamaba. El lazo se había cerrado otra vez, pero esta vez más profundo. Los días que siguieron a mi regreso con Brenda se mezclaron unos con otros. Perdí la noción del tiempo. Me levantaba tarde, con el cuerpo adolorido, y pasaba horas en su casa sin hacer nada. A veces ni hablábamos, solo estábamos ahí, en silencio, como si eso fuera suficiente. Ya no era deseo, era costumbre, una rutina envuelta en algo que no sabía explicar. Me había convertido en un pedazo de algo que ella moldeaba a su antojo. Empecé a dejar mis cosas ahí. Primero una muda de ropa, luego unos zapatos, mi cepillo, una chamarra. Cuando me di cuenta, ya tenía medio ropero lleno. Ella lo celebraba como si fuera lo más normal. Decía que era lo lógico, que ya vivíamos juntos aunque yo no lo dijera en voz alta. Mi abuela dejó de llamarme. Supo que algo andaba mal. Intenté evitarla, darle largas. Me inventaba compromisos, enfermedades, lo que fuera para no verla. Sabía que si me paraba en su casa, con solo mirarme iba a saber que había regresado con esa mujer, y no tenía la fuerza para enfrentar ese reproche. La casa de Brenda era ordenada, casi demasiado. Todo tenía un lugar, un horario, una forma de hacerse. Yo no decidía nada. Ella me decía a qué hora dormir, qué comida preparar, cuándo salir. Si llegaba tarde del mandado, se enojaba. Si no respondía a sus mensajes en 5 minutos, empezaban los reproches. Y yo aceptaba todo, sin discutir. Había días que no recordaba ni lo que había hecho. Vivía en una especie de niebla constante. Volví a buscar trabajo, pero no duraba. Me distraía, me equivocaba, faltaba sin darme cuenta. En una ocasión, olvidé entregar unos documentos importantes y me corrieron. Otra vez me presenté a una entrevista con la camisa manchada de cera. Brenda no me dejaba salir si no revisaba mi ropa, mi aliento, mi celular. Me trataba como si fuera su hijo, su criado, su propiedad. Y yo lo aceptaba. Una madrugada desperté y ella no estaba en la cama. Fui a la sala y la encontré sentada en el piso, frente a una vela encendida. Tenía un plato hondo con tierra, una botella con algo rojo, y murmuraba cosas con los ojos cerrados. Me quedé parado, sin moverme. Cuando abrió los ojos, me miró como si supiera que había estado ahí todo el tiempo. No dijo nada. Apagó la vela con los dedos y se levantó. Los sueños regresaron. Cada noche eran más intensos. Soñaba con ella rodeada de humo, de velas negras, de figuras que no tenían cara. En los sueños, yo la obedecía. Ella hablaba y yo solo asentía. A veces me gritaba palabras que no entendía, y otras solo me acariciaba el pecho, diciendo que ya era completamente suyo. Una tarde, después de una discusión porque había tardado más de lo normal en el mercado, me encerré en el baño y me vi al espejo. No me reconocí. Tenía los ojos hundidos, las ojeras marcadas, la piel pálida. Mis manos temblaban. En ese momento, sentí una punzada en el pecho, como si algo estuviera anclado ahí dentro. Salí sin decir nada. Fui a casa de mi madre. Me recibió con lágrimas en los ojos. Me abrazó sin preguntarme nada. Mi abuela estaba sentada en la sala, en silencio.
Me miró largo, como si estuviera viendo a un muerto. Me dijo que todavía había tiempo, pero que tenía que decidir, que no bastaba con salir de esa casa, que lo que me ataba era más profundo, que lo llevaba por dentro. No respondí. Me quedé un rato, comí algo, y luego regresé a casa de Brenda. Ella no preguntó a dónde había ido, pero su mirada era distinta. Sabía. Me dejó cenar en silencio, y cuando terminamos, encendió una vela roja en medio de la sala y se quedó mirando la llama. No habló, no lloró. Solo susurró algo entre dientes y luego apagó la vela de un soplido corto. Los días siguientes fueron un infierno más sutil. No hubo gritos ni reclamos, solo un control absoluto. Me decía cómo vestirme, qué comer, a qué hora dormir. Me hablaba al oído mientras dormía, y si despertaba en medio de la noche, la encontraba mirándome desde la orilla de la cama. Sus ojos no parpadeaban. Me decía que estaba soñando, que todo era parte de nuestra conexión. Volví a ver a Raúl. Fue en un parque, por casualidad. Se me acercó sin rodeos. Me dijo que lo entendía, que él había vivido lo mismo, que durante años estuvo atrapado igual, que Brenda sabía cómo meterse en la cabeza de los hombres, que la única salida era cortar el lazo desde dentro. No supe qué responder. Solo asentí. Él me miró con compasión, pero también con temor. Esa misma noche, soñé que Brenda abría mi pecho con una navaja y sacaba una especie de cordón brillante que unía nuestros cuerpos. Lo enrollaba en su brazo como una serpiente y lo besaba. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo fuera de control. Decidí alejarme. Preparé una mochila con lo poco que tenía y salí cuando ella fue al mercado. No dejé nota. No contesté el celular. Me fui directo a casa de mi abuela. Ella me recibió sin decir palabra. Me llevó a un cuarto que tenía cerrado y me hizo pasar. En el centro del cuarto había un altar cubierto con un paño blanco. Me sentó en una silla y me dio una bebida amarga que casi me hizo vomitar. Me dijo que no podía limpiarme sola, que esto ya no era solo brujería, era atadura, dominio completo, que lo que me unía a ella no era una cuerda visible, sino algo más profundo, un pedazo de mi voluntad, que si no lo cortaba, me iba a arrastrar toda la vida. Me habló de una mujer llamada Rosaura, que vivía en una zona aún más alejada, entre cerros. Dijo que ella podía ayudarme, pero que el proceso iba a doler, que había que sacar lo que se había metido dentro, y que eso no salía sin dejar marcas. Al día siguiente, salimos al amanecer. Tardamos casi 2 horas en llegar. Caminamos entre veredas, cruzamos un arroyo seco, y finalmente llegamos a una cabaña de madera con techo de lámina oxidada. Rosaura nos esperaba. Era alta, delgada, con el cabello trenzado y la mirada firme. No preguntó nada. Me hizo entrar. Me pidió que me quitara la camisa y comenzó a pasarme unas ramas con espinas por la espalda. El dolor era real. Sentía como si me arrancaran la piel en cada pasada, pero no me quejé. Ella murmuraba cosas, escupía al suelo y a ratos parecía hablar con alguien que no estaba ahí. Me puso en el centro de un círculo hecho con cal, pimienta y ramas de pirul. Encendió velas negras y derramó un líquido espeso sobre mi cabeza. Sentí que me quemaba por dentro. Me pidió que no hablara, que cerrara los ojos, que no pensara en ella, pero no podía. Su imagen volvía una y otra vez, su risa, su olor, su forma de caminar. Sentía que la tenía pegada por dentro, como una raíz vieja. En ese momento, Rosaura gritó que no la dejara entrar, que resistiera, que la empujara fuera de mi mente. Luché, temblaba, sudaba, pero resistí. Cuando terminó, caí al suelo. Me quedé ahí, sin fuerzas. Rosaura me cubrió con una manta y me dijo que el lazo se había debilitado, pero que ella iba a volver, que era una mujer necia, que no soportaba perder. Dormí esa noche en la cabaña, solo, con un vaso de agua al lado. Soñé que Brenda me llamaba desde lejos, pero esta vez no fui hacia ella. Al despertar en la cabaña de Rosaura, sentí el cuerpo entumido, como si hubiera estado bajo agua helada toda la noche. Me dolían los músculos, la cabeza me zumbaba.
pero algo se había aflojado por dentro. Era difícil de explicar. Ya no tenía esa presión en el pecho ni el ardor detrás de los ojos que me acompañaba desde que todo había comenzado. Rosaura me sirvió un té amargo sin decir nada. Me pidió que no hablara del ritual con nadie, que ni siquiera tratara de entenderlo. Solo debía hacer caso. Me advirtió que durante los siguientes días era probable que ella tratara de buscarme, no físicamente, sino en los sueños, en los pensamientos, en los impulsos. Me pidió que no me acercara a ningún lugar donde ella pudiera haber estado, ni siquiera de paso, que me alejara de todo lo que me recordara a ella. Me dio una bolsa de tela con un polvo oscuro y me dijo que la esparciera en cada entrada de la casa de mi abuela. Regresé esa misma tarde. Durante el camino no hablé con nadie. No sentía ganas de explicar nada. En cuanto llegamos, hice lo que Rosaura indicó. Puse el polvo en el marco de las puertas, las ventanas, la entrada del baño y hasta en la barda del patio. Esa noche dormí en el cuarto más alejado de la casa. Me acosté con ropa limpia, una vela blanca encendida y una ramita de pirul bajo la almohada. Los sueños no tardaron en llegar. En ellos, ella no me hablaba, solo me miraba desde lejos. A veces estaba desnuda, a veces vestida con la misma blusa roja de la primera vez que la vi en la tienda. Su expresión era otra. No había enojo ni deseo, solo una especie de lástima, como si supiera que algo se le estaba escapando de las manos. Me despertaba con los ojos húmedos y el corazón latiendo lento, como si hubiera llorado en el sueño sin darme cuenta. Durante el día, trataba de mantenerme ocupado. Ayudaba a mi abuela con el jardín, salía a buscar trabajo, caminaba por los alrededores, pero aún así, algo me seguía. Una sombra, un recuerdo, una sensación pegada al cuerpo. A veces escuchaba su voz muy bajito, como si estuviera detrás de la pared, o sentía su olor en alguna prenda vieja. Todo era sutil, pero constante, como un goteo. Una noche, mientras cerraba la puerta principal, vi a una figura parada a lo lejos, junto al árbol grande en la entrada del camino. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí, como una estatua. Me quedé mirándola un par de minutos. No tenía rostro visible, pero sabía que era ella. Cerré la puerta con fuerza, apagué las luces y me metí en la cama sin decir una palabra. No se fue. Durante los días siguientes, la figura aparecía en distintos puntos: detrás del portón, junto al tanque del agua, en la esquina del corral. No se acercaba, no hablaba, solo me miraba desde lejos. Le conté a mi abuela, y ella sin decir nada volvió a llevarme con Rosaura. Esta vez el ambiente en la cabaña era distinto. Había más humo, más velas. El aire estaba denso, como si el lugar supiera lo que iba a pasar. Rosaura me dijo que el trabajo que me habían hecho originalmente se estaba deshaciendo, pero que había una segunda capa, una que no era solo de deseo o control, sino de dependencia, que esa parte no venía de lo que ella me había hecho, sino de lo que yo le había entregado. Me explicó que hay lazos que nacen del mal, pero se alimentan del miedo, y que si yo no cortaba esa raíz desde dentro, iba a quedar abierto para siempre. Me pidió algo que no esperaba, que sacara de mí todo lo que tuviera que ver con ella, cualquier objeto, pensamiento, imagen, que no bastaba con no verla, tenía que vaciarme de ella. Al regresar a casa, fui directo al cuarto donde dormía. Revisé todo. En un cajón había una pulsera que ella me había dado. En otro, una carta que nunca leí completa. Tenía fotos suyas en el celular, mensajes archivados, una camisa suya que había usado para dormir en su casa. Lo metí todo en una bolsa y al día siguiente lo llevé a un lugar alejado del pueblo. Lo quemé sin decir nada. La noche que siguió fue la más silenciosa que recordaba. Ni grillos, ni viento, solo un silencio profundo. Dormí con la vela encendida, el vaso de agua y el polvo de Rosaura sobre el marco de la ventana. Por primera vez, no soñé con ella, ni con su casa, ni con su voz. Pasaron varios días así. La figura desapareció. El aire en la casa cambió. Mi abuela volvió a sonreír. Me cocinaba como antes. Me hablaba sin miedo. Yo empecé a sentirme más ligero, como si un costal que cargaba desde hace años por fin se hubiera caído. Pero un día, volviendo de la tienda,
Me encontré con Raúl afuera del mercado. Se notaba más delgado, con ojeras profundas. Me saludó con la cabeza, sin acercarse demasiado. Me dijo que ella había vuelto al pueblo, que lo había buscado una noche, tocando la puerta de su casa, diciendo que quería hablar, que se sentía sola. Él no abrió. Me dijo que tuviera cuidado, que ella no aceptaba perder, que a veces el veneno no se va, solo cambia de forma, que si no estaba completamente cerrada la puerta, podía volver a colarse. Me dejó con un nudo en el estómago. Esa noche, el teléfono fijo sonó. Era una voz apagada, pero conocida. Me llamó por mi nombre. Me pidió que la escuchara, que no quería pelear, que solo quería verme. No respondí. Colgué. Desconecté el aparato. Pasaron 3 días sin novedades. Hasta que una tarde, sentí el impulso de caminar, sin rumbo. Crucé el centro del pueblo, bajé por las calles viejas, pasé por el parque donde jugaba de niño. Terminé en una banqueta frente a una casa abandonada, una casa que no había visto antes. La puerta estaba entreabierta, olía a humedad, a flores podridas, a incienso. Me acerqué sin darme cuenta. Sentía que mis pies no eran míos. Di un paso, otro. Una sombra cruzó el pasillo. Entonces escuché su voz desde adentro. Me llamó por mi nombre, bajito, como un susurro. No era grito, no era súplica. Era un llamado suave, como una promesa. Di media vuelta y salí corriendo. Esa noche regresé con Rosaura. Le conté todo. Me dijo que eso era una señal, que lo último que quedaba del lazo intentaba desesperadamente regresar, que al haberlo debilitado, ella había perdido el control directo, pero aún podía jugar con los resquicios, que el peligro no era lo que ella hacía, sino lo que yo aún no había soltado. Me preparó para un último ritual, uno de corte total. Me pidió que durante 3 días no comiera carne, no bebiera alcohol, no usara ropa que tuviera algún recuerdo con ella, que durmiera en una colchoneta en el suelo y que cada mañana me lavara los pies con agua fría antes de hablar con alguien, que ese proceso era una limpieza interna, una forma de ir vaciando el cuerpo y prepararlo para la ruptura final. Durante esos días, los sueños regresaron, más violentos. Soñaba con gritos, con velas que se apagaban solas, con figuras deformes. Soñaba que ella me seguía, que me hablaba desde los techos, desde el espejo. Pero resistí. No contesté llamadas. No salí de casa. No respondí pensamientos. Al tercer día, volví con Rosaura. El ritual estaba listo. El último ritual con Rosaura fue diferente a todo lo anterior. Cuando llegué a su cabaña esa tarde, el cielo estaba nublado y el ambiente se sentía espeso, como si el aire no se moviera. No había sonido alguno, ni pájaros, ni grillos. Me pidió que dejara los zapatos afuera, que no hablara, que no mirara atrás una vez que cruzara el umbral. El interior estaba cubierto de telas negras. Había velas encendidas en los 4 puntos del cuarto. En el centro, un círculo dibujado con cal, carbón y ceniza. Me indicó que me quitara la camisa y me sentara en el centro con las piernas cruzadas. Enfrente de mí colocó una vela blanca sobre un cuenco de barro. A los lados, 2 vasijas con agua y una pequeña botella de líquido espeso, color marrón oscuro. Rosaura comenzó a entonar un canto bajito, sin melodía reconocible. Mientras lo hacía, caminaba alrededor del círculo con un ramo de hierbas encendidas. El humo llenaba el espacio. Me ardían los ojos, pero no me moví. Sentía un temblor interno, como si algo estuviera a punto de romperse por dentro. Me pidió que cerrara los ojos, que no pensara en nadie, que no recordara nada, que no deseara nada. Entonces vertió el líquido oscuro sobre mi cabeza. Era espeso, frío, con un olor fuerte que me revolvió el estómago. Al contacto con la piel, sentí un ardor que me recorrió el cuello y el pecho. Comenzó a murmurar más fuerte. Su voz se hizo áspera. De pronto, arrojó una pizca de algo al fuego de las velas y todo el cuarto se llenó de chispas y humo. En ese momento, mi cuerpo reaccionó. Me dio un espasmo. Las manos me temblaban. La cabeza me daba vueltas.
Ella gritó algo que no entendí y luego me arrojó agua del cuenco a la cara. Sentí un choque, abrí los ojos y por un segundo vi su rostro transformado por la sombra del fuego. Seguía murmurando, seguía caminando, seguía rompiendo algo invisible que parecía envolverme. Dijo que la última parte del lazo estaba en la carne, que el deseo era la cuerda final, que si yo la había dejado entrar por ahí, debía sacarla por ahí también. Me dio un paño rojo, húmedo, y me pidió que lo frotara sobre el pecho, los brazos, la nuca. Mientras lo hacía, gritaba más fuerte. Parecía hablarle a ella, no a mí. Decía que ya no tenía derecho, que se acabó, que lo que se había tomado sin permiso ahora se devolvía. Arrojó el paño a las brasas y al instante una llama alta iluminó el cuarto. En ese momento, sentí una presión salir de mi estómago, como si algo fuera arrancado desde lo más profundo. Me incliné hacia adelante, casi vomitando, pero no salió nada, solo un dolor sordo, interno, un vacío repentino. Todo se quedó en silencio. Rosaura se detuvo, me miró desde el otro lado del círculo y dijo que estaba hecho, que el lazo se había cortado, que ahora quedaba una sola cosa, no regresar jamás. Me ayudó a salir del círculo. Me limpió el rostro con un paño tibio. Me dio una infusión y me pidió que descansara. Dormí en un catre, cubierto con una cobija gruesa. Esa noche no soñé, ni ella, ni voces, ni figuras, solo silencio. Al día siguiente, regresé a casa de mi abuela. No dije mucho, solo me encerré en el cuarto, tomé una ducha larga y me acosté. Dormí 12 horas seguidas. Los días siguientes fueron diferentes. El aire en la casa era otro. El ambiente se sentía más ligero. Mi abuela me cocinaba como antes. Hablábamos sin que el miedo se metiera en la conversación. Ya no sentía su presencia. No escuchaba su voz en las noches. No soñaba con su rostro. Comencé a buscar trabajo de nuevo, con calma. Empecé a arreglar los documentos que tenía pendientes. Salía a caminar con más frecuencia. Mi mente estaba más clara. A veces me despertaba pensando que todo había sido una pesadilla, pero luego recordaba los detalles, las escenas, y sabía que había sido real. Una tarde, mientras barría el patio, escuché que alguien gritó mi nombre desde la calle. No salí. Me quedé quieto. Alguien se acercó a la reja, pero no la abrió. Mi abuela salió primero. Vi desde la ventana que era ella. Brenda. Tenía el cabello recogido, el rostro delgado, ojeras marcadas. Estaba descalza. Le pidió a mi abuela que me dejara salir, que solo quería hablar, que necesitaba explicarme algo. Mi abuela no le respondió, solo levantó la mano y le dijo que se fuera. Brenda se quedó parada un momento, luego bajó la mirada y se marchó caminando lentamente por la vereda. Nunca más la volví a ver. Me contaron después que se había mudado a otro estado. Algunos dijeron que la habían visto hablando sola en la calle. Otros, que intentó abrir una tienda por su cuenta y nadie quiso trabajar con ella. La verdad exacta no la sé, no me interesó saberla. Lo que sé es que mi vida volvió a su cauce. No de golpe, no sin cicatrices, pero volvió. Empecé a trabajar en un taller mecánico en el pueblo. Arreglaba motocicletas y camionetas viejas. Me alcanzaba para lo justo. Los domingos comía con mi familia. Visitaba a mi abuela cada semana. Fui recuperando cosas pequeñas, rutinas, apetito, sueño. El recuerdo de todo lo que viví sigue ahí, no como una sombra que me persigue, sino como una advertencia que no se borra. Hay cosas que no deberían tocarse, personas que no buscan amor, sino posesión, y vínculos que no se hacen con palabras, sino con hilos invisibles que entran en la carne, en el pensamiento, en lo más profundo del instinto. Hoy llevo una bolsita cosida dentro de mi cinturón. Rosaura me la dio antes de irme. Me dijo que mientras no volviera a buscar lo que una vez me destruyó, esa protección bastaría. No sé si algún día la necesitaré, pero no la pienso soltar. Porque sé lo que se siente estar atrapado. Sé lo que es perderse por completo. Y también sé que volver a salir no es fácil, pero se puede.